Y bueno, decíamos, el otro caso, que también es del interior de la provincia de Córdoba, que lleva 16 para 17 años, es el caso de Mariela Besonar. Usted vio en El Disparador, en la presentación del programa, es un hecho que allí está también, porque en realidad ahora se ha retomado un poco, pero nunca apareció el cuerpo sin vida o Mariela con vida. Desapareció, se la tragó la tierra. Diego Bengoa, del diario El Centro del País, ha seguido durante muchos años este caso. Sí, es tremendo, Beto, lo que pasó porque, bueno, no se conoce cuál fue la suerte de la víctima. Mariela desapareció. Lo último que se sabe es que la mañana del 28 de septiembre de 2005, Mariela fue a un taller mecánico en uno de los barrios más cercanos a la ruta de salida hacia Córdoba. Fue a dejar su vehículo y ahí la pasó a buscar su ex marido, que es Rodolfo Del Pino. Rodolfo Del Pino dice que luego de irse juntos, de retirarse juntos cuando ella deja el auto, la deja en el centro, en el microcentro de la ciudad, argumentando de que Mariela tenía que ir al Banco Nación, a la sucursal del Banco Nación del centro, y a pagar la tarjeta legal. Él dice que luego de eso fue a cobrar un cheque y de ahí se fue a la localidad de Los Zorros, que es a donde él vivía. Ambos productores agropecuarios, ¿no? Sí. Él y ella. Sí, ya estaban separados. Ella ya vivía en Villa María con su hija y él vivía en Los Zorros con sus 2 hijos, los 3 hijos producto de ese la matrimonio. relación. Sí. Los varones con él y la nena con ella. Claro. Del Pino dice eso. Hasta ahí queda su relato. Lo cierto es que no hay ningún elemento independiente a la versión de Del Pino que indique que efectivamente Mariela del taller mecánico se va al microcentro y a donde la deja Del Pino. Nunca entró al Banco Nación, nunca fue la tarjeta legal, eso lo terminó acreditando. Nadie la vio en el justicia. microcentro esa mañana. No, nadie la vio y la justicia no pudo determinar, no hubo ningún elemento que indique que así fue. Al contrario, por lo contrario, la justicia tiene otra hipótesis totalmente distinta, que desde el taller mecánico hicieron una cuadra y media, que es la avenida que luego se convierte en la Ruta 9 Vieja, en dirección a Córdoba. La hipótesis de la justicia es esa, que el taller mecánico se fueron por Avenida Larrabure, salieron de Córdoba, al mando de Rodolfo Del Pino en la camioneta, y el teléfono celular es el primer elemento que compromete a Rodolfo Del Pino porque marca que durante toda esa mañana estuvo en Tío Pugio, según marca las celdas de la antena de telefonía celular, a lo contrario de lo que él había dicho, que la dejó en el centro y que se fue a Los Zorros. Digamos que la tecnología desmiente su versión. Y hay 2 elementos bastante fuertes que se trata de indicios, porque no son pruebas contundentes, pero son indicios que marcan que lo compromete en lo que pasó con Mariela. Una es que había un camionero en la puerta de ese taller mecánico que obviamente no conocía ni a Rodolfo Del Pino ni a Mariela Besonar, pero dice que le llamó la atención la belleza de la mujer y entonces siguió el camino, que dice que Mariela sube esa camioneta y este camionero dice que tomaron la dirección esa, una cuadra hacia la avenida Larrabure y luego en dirección como quien va a Tío Pugio, Córdoba. Por lo contrario de tomar en dirección hacia el centro de Villa María. Bien. Y lo otro es un hombre de campo que le termina contando a la justicia que Rodolfo Del Pino lo visita y le dice, si viene la policía, ¿te acordás que esa mañana del miércoles 28 de septiembre de 2005 nos vimos y que yo iba en sentido así? Y el hombre de campo dice que Del Pino intentó buscar una coartada ahí porque él dice que lo vio ese día, pero no lo vio a la mañana, como intentó Rodolfo Del Pino que dijera, sino que lo vio a la siesta y que no lo vio en la dirección que Del Pino intentó que dijera, sino al contrario, de Los Zorros a Villa María. Esos 3 elementos fueron los que más lo comprometieron. Desde entonces, desde 2005 hasta el año pasado, Rodolfo Del Pino estuvo imputado por la justicia, acusado de sustraer... en realidad, durante un año, el primer año, desde septiembre de 2005... Es un tipo rústico Del Pino, ¿no? Sí. No es una persona preparada, digamos, demasiado preparada. No, de hecho la defensa... Un trabajador rural. Claro. Desde septiembre de 2005 a agosto de 2006, casi un año, no hubo imputados por el caso. En agosto de 2006, el fiscal que investigaba el caso en ese entonces, Gustavo Atienza, que ahora está jubilado, lo acusó de sustracción y ocultamiento de personas con fines coactivos. Según Atienza, Del Pino sustrajo a Mariela con la intención de evitar que pasara algo o que hiciera algo, que esa especie de secuestro generara otro hecho. Estuvo un año imputado y preso, fue la única vez que estuvo preso casi un año, al año siguiente de la desaparición, acusado de ese delito que era mucho más grave
la pena, la escala penal era mucho más grave que la que luego terminó siendo por decisión del Tribunal Superior de Justicia, porque ante las apelaciones de los defensores, el Tribunal Superior de Justicia redujo la calificación legal, pasó de ser sustracción de personas con fines coactivos a una privación ilegítima de la libertad, y eso es lo que hace que Del Pino vuelva a estar en libertad. No es que quedó libre porque hubo un testimonio que lo favoreció, nada. Claro. ¿Qué consideró la justicia? Que el tiempo que llevaba preso equivalía al mínimo de una eventual condena, entonces tenía que recuperar libertad. Desde entonces, perdón que haga todo esto porque es bastante No, pero extenso, es muy importante, porque la gente no lo conoce tanto. Claro, desde el 2007, que él termina con esa imputación y sale de la cárcel, hasta el año pasado estuvo siempre imputado bajo el mismo delito, pero en libertad, hasta que el año pasado ya otra fiscal, que es la fiscal Juliana Companys. Que es la misma que lleva adelante el caso... Claro, del caso Zoe. Zoe. Sí, que es la fiscal más nueva de Villa María. Por primera vez lo acusa de homicidio. Y no solo lo acusa Del Pino de homicidio, sino que lo califica por alevosía. La fiscal considera que... ¿Pero hay alguna prueba, digamos? ¿Hay algo? Companys recibió un... Digo, para que no se transforme otra vez en un caso de Almazo, claro, ¿no? Companys recibió un instructivo Allá había un cuerpo, sí, estaba la escena del crimen, estaba todo absolutamente para que la justicia y los peritos pudieran trabajar y no se llegó a la verdad. Sin el cuerpo, sin el arma homicidas, es muy difícil realmente, ¿no? De hecho, los defensores de Del Pino ni siquiera, que son cordobeses, Débora Ferrari y Gerard Gramática, ni siquiera se meten ya en eso porque consideran directamente que la acción penal estaba prescripta, que de hecho están a la espera de una resolución del Tribunal Superior de Justicia para que caiga esta imputación de Juliana Companys. Companys recibió el año pasado un instructivo de una especie de orden del Ministerio del Interior de la Nación para que se busque a una persona desaparecida. Dice que lo mandan a distintas fiscalías a donde se instruyen casos de personas que están desaparecidas en democracia, y ahí empezó a investigar de vuelta. Todos los cuerpos de expediente, empezó a llamar un montón de gente, incluso gente que Atienza nunca había convocado, el fiscal anterior, y en base a eso terminó ordenando nuevos operativos, sobre todo en los campos de Rodolfo Del Pino y sobre todo donde, según la telefonía celular, estuvo esa mañana Rodolfo Del Pino. Hicieron excavaciones, hicieron un rastrillaje enorme durante varios días. 16 años después. 16 años después. Y lo terminó imputando de homicidio calificado por alevosía. Habían aparecido hace un año más o menos algunas pruebas documentales que eso en realidad no tuvo ningún tipo de relación con el hecho, o no se comprobó que pudieran tener relación. Fue justamente en estos operativos que decidió Companys, que se centraron sobre todo en Tío Pugio y en otros campos también vinculados. Pero esa documentación no tenía nada que ver con esto. No, aparentemente en Enterrado encontraron unas copias o una documentación de fertilizantes que tenían fecha de septiembre de 2005, justamente cuando desaparece Mariela, pero prácticamente la justicia la ha desestimado. Pero no es una prueba que llevó a Companys a decidir que se trató de un homicidio. Algo de lo que ella y su equipo están convencidos. Pero sin pruebas. Atienza también estaba convencido siempre de la responsabilidad de Del Pino, pero nunca llegó a imputarlo. ¿Y qué dice la gente por la falta de Villa María? cuerpo. Por la falta de cuerpo, Del Pino no lo... En los bares, ¿qué se dice? Y claramente hay como una cuestión popular de considerar que Del Pino fue el autor, el responsable, sí. Veremos cómo termina esto, ¿no? Lo vamos a seguir al hecho, por supuesto. Y nosotros vamos a la primera pausa. Cuando nos reencontramos seguimos hablando de toda la actualidad y de todo lo que ha ocurrido en Argentina este fin de semana con la renuncia de Guzmán y la nueva ministra Batakis. Ya venimos.